Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un bombazo, una noticia que literalmente ha sacudido los cimientos del fandom. ¿Están listos? Porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, lo que están oyendo. Si son fans de esta pareja, prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de la noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Sí, ya saben. Denle clic al botón rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones y conviértanse en parte de esta gran familia. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y las opiniones más honestas sobre todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos concierne hoy, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y créanme, la palabra impactante se queda corta. Durante semanas, incluso meses, hemos estado especulando, analizando cada foto, cada comentario, cada like en redes sociales, tratando de descifrar si existía la mínima posibilidad de una reconciliación entre estos dos titanes de la actuación. Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable, su romance fuera de ella nos hacía suspirar a todos y su ruptura, bueno, su ruptura nos rompió el corazón a muchos. Después de su separación, ambos siguieron caminos diferentes. Hande inició una relación con Hakan Sabank, un empresario turco, y Kerem se enfocó en su carrera, viajando por el mundo, participando en proyectos internacionales y manteniéndose, en general, bastante discreto en cuanto a su vida personal. Sin embargo, el fuego de la esperanza nunca se extinguió por completo entre los fans de Hande y Kerem. Siempre hubo rumores, siempre hubo teorías, siempre hubo la ilusión de que quizás, algún día, el destino los volvería a unir. Y ahora, llegamos al 10 de junio de 2025. La fecha en que todo cambió. La fecha en que la bomba explotó. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la noticia que ha sacudido al mundo es, redoble de tambores, por favor. Hande Erçel y Kerem Bürsin van a protagonizar juntos una nueva serie de televisión. Sí, lo han oído bien. Después de años de separación, después de seguir caminos separados, Hande y Kerem volverán a compartir pantalla. Y no solo eso, sino que lo harán como protagonistas de una nueva producción que promete ser un éxito rotundo. La noticia fue confirmada por la productora Ayapm, una de las más importantes y prestigiosas de Turquía, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. El comunicado no daba muchos detalles sobre la trama de la serie, pero sí confirmaba que Hande y Kerem interpretarían a los personajes principales y que el rodaje comenzaría en las próximas semanas. Imaginen la reacción de los fans. Las redes sociales se incendiaron. El hashtag #AnkerisBack se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los comentarios, los memes, las felicitaciones, las especulaciones, todo un torbellino de emociones que reflejaba la alegría y la incredulidad de un fandom que llevaba años esperando este momento. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Es solo una coincidencia profesional? ¿O hay algo más detrás de esta colaboración? ¿Podría ser esta la oportunidad que Hande y Kerem necesitan para reavivar la llama del amor? Son preguntas que todos nos estamos haciendo y sinceramente no tenemos respuestas definitivas. Sin embargo, sí podemos analizar algunos factores que nos pueden dar una idea de lo que está pasando. En primer lugar, la elección de Hande y Kerem como protagonistas de esta serie no es casualidad. Ayapm es una productora muy inteligente y sabe perfectamente el poder que tiene la imagen de esta pareja. Su regreso a la pantalla juntos es una jugada maestra desde el punto de vista del marketing y la publicidad. Atraerá a millones de espectadores, generará una enorme expectativa y garantizará, casi con seguridad, el éxito de la serie. Pensemos en la expectación generada por series como Yalan o KZL Goncalar y multipliquémosla por 10. La nostalgia, el anhelo y la esperanza de ver a Hande y Kerem juntos en pantalla es un cóctel explosivo para el éxito. Los productores lo saben y están apostando fuerte. En segundo lugar, debemos considerar la madurez personal y profesional de Hande y Kerem. Han pasado varios años desde su separación y ambos han crecido, han aprendido y han evolucionado.
Es posible que ahora tengan una perspectiva diferente de su relación y que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad. Además, trabajar juntos en un proyecto de esta magnitud requerirá una gran madurez y profesionalismo por parte de ambos. Tendrán que dejar de lado cualquier rencor o resentimiento del pasado y concentrarse en crear una química creíble en pantalla. Hemos visto ejemplos de actores que han trabajado juntos después de rupturas difíciles, como Jennifer Aniston y David Wimmer en el especial de Friends. Si bien la situación no es idéntica, demuestra que es posible separar la vida personal de la profesional y ofrecer un buen trabajo. En tercer lugar, no podemos ignorar el factor destino. A veces, las cosas suceden por una razón. Quizás el universo conspira para que Andy y Kerem vuelvan a encontrarse y para que tengan la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia. No sabemos qué depara el futuro, pero sí sabemos que este reencuentro profesional es un paso importante en su camino. ¿Recuerdan la leyenda del hilo rojo? Ese hilo invisible que une a dos personas destinadas a estar juntas, sin importar la distancia o las circunstancias. Quizás este proyecto sea la forma en que el destino está volviendo a enredar ese hilo alrededor de Andy y Kerem. Ahora bien, hablemos de la serie en sí. Como mencioné antes, Ayapm no ha revelado muchos detalles sobre la trama. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han filtrado información sobre la historia. Se dice que la serie será un drama romántico con toques de comedia y que narrará la historia de dos personas que se reencuentran después de muchos años de separación y que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto común. Suena familiar, ¿verdad? Parece que los guionistas se han inspirado un poco en la propia historia de Andy y Kerem. Se habla de que los personajes se llamarán Deniz y Ruzgar, nombres con un significado profundo, relacionados con el mar y el viento, elementos que sugieren libertad, cambio y un destino inevitable. Además, se rumorea que la serie tendrá locaciones en Estambul y en otros países de Europa, lo que significa que Andy y Kerem tendrán la oportunidad de viajar juntos y de pasar mucho tiempo a solas. Esto, sin duda, podría ser un factor clave para que su relación evolucione y para que surja de nuevo la chispa del amor. Imaginen las escenas románticas grabadas en las calles empedradas de Roma, o en los canales de Venecia. El ambiente, la música, la atmósfera, todo podría contribuir a que la magia vuelva a surgir entre ellos. Los fans ya están creando fanfics con estas posibles locaciones, visualizando cada detalle del romance renacido. Por supuesto, no todos son rosas. También hay algunos obstáculos que Andy y Kerem tendrán que superar. En primer lugar, la presión mediática será enorme. Todos los ojos estarán puestos en ellos y cada uno de sus movimientos será analizado al detalle. Tendrán que aprender a lidiar con esta presión y a proteger su intimidad. Desde que se anunció la serie, los paparazzi han duplicado sus esfuerzos para captar cualquier imagen que pueda sugerir un acercamiento entre ellos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa será interpretado y analizado hasta la saciedad. La presión será abrumadora. En segundo lugar, la relación de Andy con Hakan Sabank podría ser un factor complicado. No sabemos cómo reaccionará Hakan ante el regreso de Andy y Kerem. Podría sentirse celoso o inseguro y esto podría generar tensiones en su relación. Los Sabank son una de las familias más poderosas de Turquía, y Hakan, en particular, es conocido por ser un hombre muy reservado y de perfil bajo. Su reacción ante este circo mediático es una incógnita, y podría tener un impacto significativo en la vida de Andy. En tercer lugar, existe el riesgo de que la química entre Andy y Kerem no sea la misma que antes. Han pasado muchos años y ambos han cambiado. Es posible que ya no tengan la misma conexión o que no sean capaces de transmitir la misma magia en pantalla. El tiempo pasa factura y las personas evolucionan. Es posible que la chispa que los unió en el pasado se haya apagado, o que simplemente haya tomado una forma diferente. El desafío será encontrar esa nueva química, esa nueva conexión, que pueda cautivar al público y hacerles creer en el amor una vez más. A pesar de estos obstáculos, creo que Andy y Kerem tienen una gran oportunidad de hacer de esta serie algo especial. Si logran superar sus diferencias, si se concentran en el trabajo y si se permiten sentir lo que tengan que sentir, podrían crear una historia de amor que conmueva al mundo entero. Recordemos el impacto cultural que tuvo Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa. Si Andy y Kerem logran recrear esa magia, podrían estar ante el proyecto más importante de sus carreras.
Y por supuesto, si la chispa del amor se reaviva entre ellos, sería la cereza del pastel. Sería el final feliz que todos los fans de Almohadilla Anker han estado esperando durante años. Imaginen la premiere de la serie con Hande y Kerem llegando juntos, tomados de la mano, radiantes de felicidad. Sería el evento del año, y el hashtag Almohadilla Anker is really back explotaría en las redes sociales. En definitiva, la noticia del regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin a la pantalla juntos es un acontecimiento que ha generado una enorme expectación y que ha despertado la ilusión de millones de personas en todo el mundo. No sabemos qué depara el futuro, pero sí sabemos que estamos ante un momento histórico que podría cambiar el rumbo de la vida de estos dos talentosos actores. Los próximos meses serán cruciales. Veremos cómo se desarrollan los eventos, cómo se preparan para el rodaje, y si la llama del amor vuelve a encenderse entre ellos. Una cosa es segura, el mundo entero estará observando. Además, esta noticia no solo es importante para los fans de Hande y Kerem, sino para la industria del entretenimiento turco en general. El éxito de esta serie podría abrir las puertas a nuevas colaboraciones entre actores que han tenido historias de amor en el pasado, generando un nuevo boom en las producciones televisivas. Podríamos estar ante el inicio de una nueva era en la televisión turca. Y bien, mi gente bonita, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la impactante noticia de Hande y Kerem. Hemos explorado los detalles del anuncio, las posibles razones detrás de esta colaboración, los obstáculos que podrían enfrentar y las esperanzas que tenemos para el futuro de esta pareja. En resumen, hemos revivido la llama del fandom Almohadilla Anker y nos hemos permitido soñar con un posible reencuentro amoroso. Recuerden que el amor es un misterio y a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido y trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem tienen una oportunidad de reavivar su relación? ¿Están emocionados por verlos juntos en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao.